Pues, buenos días, hermanas. Pues el Señor tuvo a bien que ahora yo compartiera, ¿no?, la parte que me ha dado. Y para mí la verdad es un gusto, es un privilegio, aunque con un poco de nervios porque va a ser la primera vez que yo estoy acá. Pero la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para Él. Yo solamente soy barro en manos del gran alfarero, que es el Señor Jesucristo. Y hermanas, antes de empezar, yo quiero compartirles algo muy breve por los tiempos. Tiene 2 meses. Yo he andado mala 1 año y medio, muy enferma de todo. Pero tiene 2 meses que yo venía a hablar con la hermana Mónica porque yo ya no iba a seguir en el ministerio de Abigaíles, porque yo estaba muy mal, muy mal. Y ese día, así como hoy, que fue un desayuno y todo, yo vine, platiqué con mi esposo y me dijo, pues habla, entrega y hasta que estés bien. Eso eran mis argumentos, lo que yo tenía. Cuando yo llegué aquí, empezó a hablar la hermana Rochi, a compartir de Ana, la profetisa, que ella es una mujer anciana y ella dice la palabra que todo el tiempo le servía al Señor en el templo. Cuando yo escuché eso, el Señor empezó a redarguir en mi corazón y no aguanté y me fui al baño. Y ahí yo me hinqué y le prometí al Señor servirle hasta el último día que Él me dé de vida. Y salí de ahí, recuerdo que Mónica, no sé si se dio cuenta que yo había llorado, creo que me dijo que si estaba bien, le dije que sí. Y me dice, prepárate porque el Señor te va a usar, vas a predicar. Y ya casi, Señor, es que eso no, de verdad el Señor nos tira. Cuando Él ya nos vio, Él no permite que nosotros, con nuestra carne, quiera echarse para atrás, para que no cumplamos el propósito que ya tiene en nuestra vida. Entonces, hermanas, hoy yo voy a hablar de una mujer, para mí, o sea, he leído historias de muchas mujeres de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero para mí, Rispa es una mujer muy especial, porque ella fue más allá de la muerte. Esta es una historia muy larga, pero yo nada más hice un extracto por los tiempos y por lo que Dios me puso, que era lo que más se tenía que decir, ¿no? Entonces yo le puse al tema Rispa, una mujer de valentía. Significado de Rispa es carbón encendido, piedra candente. Rispa, investigando, porque la Biblia así nos habla, hace el relato, pero cuando escudriñamos, profundizamos, nos damos cuenta. Ahí en algo que yo leía sobre Rispa, dice que ella tenía cualidades, que era una mujer de entereza, que era una mujer desafiante y perseverante. Ahorita vamos a conocer más de Rispa y de todo lo que ella enfrentó. Vamos a orar primero y a ponernos en las manos de Dios. Bendito sea, Señor, Dios Padre Todopoderoso. En esta hora, mi Dios, me pongo delante de ti, Padre. Que seas tú usándome, Señor. Que seas tú, Padre, guiando tu palabra, respaldándome, mi Señor. Te pido que cada una de mis hermanas, Señor, el corazón de ellas sea tierra fértil, Señor, para que tu palabra pueda caer en esos corazones, mi Dios. Gracias te doy, Señor, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Haz que tu palabra, Señor, sea como esa espada de doble filo, Señor, que traspase, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, amadas, segundo libro de Samuel, 21, del 8 al 14. ¿Ya estamos ahí, hermanas? ¿Ya? Bueno, vamos a leer segundo de Samuel 21, del 8 al 14. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los arcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos
aquellos 7 jóvenes, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, y en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Aquí la palabra de Dios nos muestra. Es una historia muy bonita, hermanas. Tal vez no lo han leído y quizás muchas sea la primera vez que escuchan el nombre de Rispa. Pero la historia en sí empieza en el libro de Josué, capítulo 9, y está aquí en el capítulo 21 completo del segundo libro de Samuel, y ahí vamos a encontrar el todo y cómo llegó Rispa hasta acá, en lo que tuvo que pasar. Dice en el primer versículo que llegó el rey David y le tomó sus 2 hijos a Rispa, le quitó para que fueran ahorcados, ¿no? Rispa conocía las leyes y costumbres de ese tiempo. Yo no sé, igual Rispa opuso resistencia, peleó por sus hijos. A lo mejor le dijo, rey David, ten misericordia, mi vida por mis hijos. Pero ella sabía que no, aunque pidiera, no era así. El destino de sus hijos era morir ahorcados en el monte delante de Jehová. Entonces, dice la palabra de Dios que Rispa entregó a sus hijos a los guardias, a los gabaonitas, porque ellos habían pedido eso, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que ahí estaba Rispa con sus hijos. Ella vio morir a sus hijos, los vio morir ahorcados, colgados. ¿Se imaginan el dolor de una madre ver a sus hijos morir de esa manera? Y lo más dramático de esta historia, dice la palabra de Dios que en ese tiempo tenían que dejar a los cuerpos colgados para que los animales, las fieras del campo y las aves de rapiña se comieran y se devoraran a los cuerpos. Entonces, pues me imagino que Rispa se quedó ahí, porque así dice la palabra de Dios, que se quedó ahí. Se quedó desde el principio de la siega de la cebada hasta el final de ella. Ahora, ahí en eso es de mucho, yo lloré mucho con esta historia, no sé, tocó mucho mi vida, porque aquí habla de 7 cadáveres, de 7 hijos muertos, perdón, me salgo de acá. Rispa vio morirlos, vio cómo los ahorcaban, ella se quedó ahí, los vio literalmente. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuántos? Yo tengo 2 hijos que no están muertos literalmente, pero sí están colgados, porque no están en los caminos de Dios, están muertos espiritualmente. Y ese es de que muchos de nuestros hijos andan extraviados, no andan bien como jóvenes, no andan bien, hay drogas, prostitución, tantas cosas, el internet, las filosofías retorcidas que en un momento le pueden llegar a cambiar la mente a nuestros jóvenes. Y por esos jóvenes, nosotros como madres, como tías, abuelas, vecinas, no sé, tenemos que espantar, ahuyentar con nuestra oración y la palabra de Dios a esas fieras del campo y aves de rapiña que quieren destrozar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro esposo.
aquí casa de oración. Tenemos que estar. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10, que Rispa tomó una tela de cilicio. La tela de cilicio era hecha de pelo de cabra o de camello, pero así rústica, sin que haya pasado por ningún proceso como para hacerla más suave. Y con eso se cubrían. Eso significaba dolor, una tristeza profunda. Y Rispa estaba ahí. Lo maravilloso de esto, que Rispa se queda en el monte y toma la tela de cilicio y la pone sobre el peñasco, piedra grande, que es tipología de Cristo. Y ella descansa en Cristo. Descansa en Cristo y empieza a luchar. Porque sus hijos, como hijos del rey Saúl, sus hijos eran príncipes. Dice la historia, porque la Biblia no da mucho, pero la historia cuando profundizamos dice que sus hijos vivían en palacio. Y ella tenía esa esperanza que algún día tal vez sus hijos iban a ser reyes. Entonces ella empieza a pelear y a pelear y a pelear, a ahuyentar porque no quería. Ella quería que sus hijos fueran enterrados dignamente. No quería permitir ella de que las aves de rapiña, las fieras del campo, se comieran a sus hijos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y ella no se cansó. Ella estuvo ahí, dice la palabra que fueron 6 meses, porque fue del principio de la siega hasta el final de ella. Fueron 6 meses. ¿Cómo estaría Rispa? Su aspecto, ella sin bañarse, sin comer, enferma tal vez, pero haciéndole honor a su nombre. Como un carbón encendido, una piedra candente, porque ella quería ver esa promesa. Todavía ella esperaba la promesa, la palabra que Dios le había dado, que sus hijos iban a ser reyes. Y uno puede preguntar, ¿cómo? Yo me pregunté así cuando le dije, ¿pero cómo? Si ya estaban muertos, ¿cómo iban a ser reyes? Y es una parte muy hermosa de la historia de Rispa. Dice la palabra de Dios que Rispa siempre descansó en el Señor los 6 meses, porque ella solita ya no hubiera podido estar esos 6 meses en el monte, sin comer, sin tomar agua, porque la Biblia, la palabra no dice que le llevaran comida allá donde estaba, no, ella estuvo sola. Fue un ayuno y lucha de 6 meses que ella tuvo. Entonces, nosotros, con nuestros jóvenes, nuestros hijos, en nuestro matrimonio, tenemos luchas contra huestes, contra potestades, y eso lo vamos a leer en Efesios 6:12, por favor, y dice la palabra: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, hermanas. Rispa peleó para que y nosotros tenemos que pelear, luchar, pero nosotros ya no va a ser nuestro manto de silicio, va a ser nuestra oración, nuestro servicio y la palabra de Dios. Eso va a ser con lo que vamos a nosotros a luchar hasta que veamos. Quizá dice ahí la palabra de Dios que Rispa estuvo 6 meses en eso, luchando, guerreando por sus hijos. Tal vez Rispa pensó, no importa, ¿no?, lo que haya pasado, que la gente diga, porque muchas veces cuando nosotras hacemos algo o hablamos tanto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dirán, está loca o algo, ¿no? Quizá Rispa tenía eso también, no importa, que se burlen, que digan que yo estoy loca porque me quedé aquí, pero aún no he visto lo que Dios me prometió, que mis hijos serían reyes. Aún no he visto la palabra cumplida en la vida de mis hijos. Y nosotros tenemos que ver esa palabra cumplida en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestro matrimonio. Lo que decía Laurita en Primera de Pedro, lo vamos a ver más adelante. Yo le decía, Señor, gracias, porque nosotros somos linaje escogido por Dios. Nuestros hijos, aunque ahorita están separados, pero el Señor los va a regresar en el nombre de Jesús, porque lo hemos creído, porque lo creemos, y ese es nuestro batallar con nuestros hijos, nuestros muchachos.
que regresen a su primer amor. Yo tengo 2 hijos que no están en los caminos de Dios. Una sí está, pero como que no está, porque llega a una iglesia muy light, y el otro sí no, está afuera. Están colgados de los pecados, del alcoholismo, de la apatía espiritual que hay muchas veces entre nosotros aquí como iglesia. Estamos colgadas de eso, con nuestro carácter, en nuestro vivir con nuestra familia. Estamos colgadas de muchas cosas, hermanas. Y dice, Rispa pensó, aunque me digan que estoy loca, que no puedo hacer nada por mis hijos, aunque digan que ya se están pudriendo, que apestan, no importa. Eso debe ser también nosotros, nuestro rogar, nuestro suplicar en el Señor, porque nuestro Redentor vive, porque en Él descansamos, Él es nuestra roca inconmovible. Así es, hermanas, así es. Yo cuando escribía y decía, yo lloré mucho porque había hecho algo más grande, el Señor me decía que no, y bueno, pero nosotros tenemos que orar, esa tiene que ser siempre, siempre nuestra oración, vivir la palabra, lo que el pastor predica siempre. Gloria a Dios por nuestro pastor, porque siempre nos está exhortando en amor. Quizás a veces no nos guste, pero si lo analizamos, es la palabra de Dios y es lo que debemos de escuchar. Gracias, Malenita. Dios es bueno, hermanas, y a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Esa debe ser nuestra ofrenda delante de los pies de Él, hasta que veamos a nuestros hijos sirviéndole a Dios. Yo así, cuando estoy en oración y todo, yo recuerdo cuando llegué aquí a casa de oración, y lo primero que yo vi cuando entré aquí fue a un joven en la computadora, tu hijo. Yo lo vi ahí y me saludó. Ahorita él no está, pero él va a venir porque el Señor lo va a traer, y lo va a traer con más hambre, con más necesidad de Él por el tiempo que ha estado fuera, porque así es el Señor, hermana. Dios no retarda su promesa, Él cumple siempre y cuando nosotros seamos fieles. Nosotros seamos fieles a Él, obedezcamos y vivamos su palabra. Vamos a seguir, hermanitas. Dice la palabra de Dios, ya leímos ese ratito en 1 de Pedro 2:9. Si lo quieren volver a leer, por favor. Primera de Pedro 2:9, ¿sí? Moniquita chula, ¿lo puedes leer, por favor? Amén, aleluya. Primera de Pedro 2:9. Sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, Dios. A su luz admirable. Amén. Esos son nuestros hijos. Esos somos nosotras. Esos serán nuestros esposos. Los que ya están aquí sirviendo al Señor, que bueno, gloria a Dios por esos varones. Pero por los que no han venido, ellos van a decir también, como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque así es, esas son las promesas para los que hemos creído en el gran yo soy. Esas son las promesas para nuestras descendencias, nuestros nietos. Yo soy muy feliz cuando Braulio llega los viernes a la casa. Lo disfruto, le canto coritos y lo veo porque también de parte de su papá, sus abuelos de mi nieto fueron pastores. Hay bendición ahí, pero no nada más es la bendición así. Sus padres tienen que inculcarle lo que ellos aprendieron, porque pues él es un niño, un chiquito, no sabe. Pero nosotras, hermanas, sabemos que solas no vamos a poder, y sí es cierto. A mí me pasó cuando mi hijo aún era soltero y que él se separó de los caminos de Dios. Yo lloraba siempre que se me salía, yo lloraba y no dormía, y ya hasta oía la voz, oía que le estaban pegando por ahí. Ya no, mi vida ahora sí que ya no había descanso en mí los fines de semana cuando se me iba de juerga mi muchacho, hasta que aprendí a descansar en el Señor.
Aprendí a descansar en Él, en la manera, no de tanto físicamente, bueno sí, porque va de la mano. Cuando nosotros entregamos nuestra carga de acá a Dios, en lo espiritual, se va también en lo físico, porque descansamos mucho, porque dormimos bien. Cuando ya descansamos y oramos, y el Señor es el que va a guardar a nuestros hijos a donde estén. Dice aquí, yo puse, Rispa logró todo eso porque ella sola sabía que no podía. Ella descansaba en la roca. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es una que yo leí en Job 19:25. Si quieren, lo leamos, hermanas. Está muy bello ese pasaje. Amén. Es Job 19:25. A mí se me voló mi papelito. Malenita, ¿me lo puedes leer, por favor? Es que ¿lo puedes leer, por favor? Si es que se me voló, vive Yahú, se levantará, atará después del polvo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahora en el 11, en el versículo 11, hermanas, dicen que el rey David se entera de todo lo que Rispa había hecho, ¿no? No sé si fueron sus familiares, hermanos, vecinos, amigos de Rispa, yo no sé, pero llega a oídos del rey David de lo que Rispa hacía en el monte, cuidando a sus hijos ya muertos, sus cadáveres. Dice la palabra de Dios que el rey da una orden que sean levantados los huesos del rey Saúl, de Jonatán y de los ahorcados que eran los hijos de Rispa. Pero hay una cosa aquí muy importante que yo veía, porque de los 7 muchachos, 2 eran hijos de Rispa nada más, y los otros 2, dice la Biblia que eran de Mical, pero, sí, los otros 5, perdón, que eran de Mical, pero ya estudiando, escudriñando, no eran ni de Mical, eran de Merab, de su hermana mayor. Cuando ella muere, le entrega los hijos a Mical. ¿Y dónde estaba Mical? No se menciona para nada, pero la que hizo todo ahí por sus hijos y por los nietos de Saúl fue Rispa. Y dice la palabra de Dios que el rey David dio órdenes de que levantaran los huesos, y también ya estudiándolo y profundizando, dicen los historiadores que los hijos de Rispa desfilaron en un carruaje real y fueron enterrados como reyes, con el rey Saúl, con Jonatán y los 7 jóvenes. Ahí Rispa vio lo que había esperado, por lo que había batallado todo el tiempo. Ahí ella vio cumplida. La única ganadora en la historia fue ella, porque valió la pena su lucha, el traspasar de hambre. Dios le respondió, porque en el último capítulo, en el 14, dice que Dios fue propicio desde que pasó eso. Cuando ya terminó todo eso, Dios fue propicio y llovió sobre los huesos de los hijos de Rispa. Eso es una bendición. Y aparte de todo eso, era una lluvia, fue una lluvia temprana, porque no era tiempo de lluvia en ese tiempo, no era temporada de lluvia. Y llovió sobre los huesos de los hijos de Rispa. Gracias a Dios, porque todas esas mujeres de las que aprendemos en la Biblia nos han dejado, cada una es una mujer especial, con diferentes virtudes, con defectos también, porque eran mujeres humanas que sufrían, luchaban, sumisas, pero gloria a Dios, porque la misma palabra dice, ¿no?, que todo lo que está aquí queda como ejemplo para nosotros. Gracias a Dios. Nosotras sabemos, hermanas, cada una, qué fiera del campo, qué ave de rapiña tenemos que correr de la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro esposo, de nosotras mismas. ¿De qué estamos colgadas? De nuestro carácter, de la habladuría, de la apatía espiritual, de que no queremos servirle a Dios. ¿De qué estamos colgadas? Nosotros lo sabemos. Si hay alguien que no se puede engañar, somos nosotras mismas. Nosotros sabemos que no podemos engañarnos, y menos a Dios.
porque Él es el que conoce nuestro corazón. Él ve las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuando hacemos algo, si es para vanagloriarnos, o es realmente porque queremos hacerlo para Él. Él lo sabe todo. No nos queramos esconder a veces, hermanas, en Él. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y saliendo de acá sigo siendo igual. No, es difícil. Nadie dijo que el caminar con Cristo era como un barquito que se lo lleve el agua y ahí me voy. No. Y más cuando empezamos a servir a Dios. Hay alguien que se levanta, nosotros sabemos quién es. Se levanta porque no quiere que nadie se rinda y le sirva a Dios. Quiere que estemos sentadas nada más llenándonos, alimentándonos y estar sentadas sin movernos. Así, amén, gloria a Dios, aleluya, pero sentada. No quiere el Señor eso. A mí me gusta mucho cuando exhorta el pastor y yo me río. Porque muchas veces de las cosas que dice el pastor pasaron en mi vida antes. Y digo yo, cierto. Y nosotras tenemos que ser como rispa, carbones encendidos, piedras candentes, estar vivas todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos caer lluvia del cielo en la vida de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro esposo, aquí en CDO, aquí. Y ya cuando lo hayamos visto, tenemos que permanecer, perseverar, porque eso es lo que tenemos que hacer, no de que, no, sí, ya vi, ya me bendeciste, Señor, ahora me siento. No, decía Mónica, y es muy cierto, en la obra de Dios no hay vacaciones. Nosotros fuimos a la Concordia, invitamos a Jorge de Ita, y allá habían situaciones, oramos. Jorge nos hizo favor de guiarnos en una oración con la familia de mi esposo. Y ahí me acordé de Mónica. Dije, bueno, yo vine a pasear, pero hubo necesidad. Bueno, pues oremos. Hay necesidad, la están pidiendo la oración. Entonces, eso es cierto. Nosotros tenemos que activarnos. Nuestros jóvenes, los varones que tengan esa chispa, como los varones del Antiguo Testamento, que eran fuertes, valerosos, aguerridos, que no les importaba morir por el rey de Israel. No les importaba. Así yo le decía a mi esposo, así voy a orar ahora, que sean gedeones, que sean como cuando Dios le dijo a Gedeón, escoge de los varones, como cuando tomen agua, que no se embroquen, que lo agarren así, que estén vigilantes. Todo eso es lo que quiere el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con oración, con la palabra, con la obediencia y sirviéndole a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque para eso fuimos creadas, para eso Él nos hizo, para adorarle, para rendir nuestra vida delante de Él, junto con nuestro esposo, con nuestros hijos. Sigamos, hermana, ya vamos a terminar. Hermanas, yo quiero que oremos un ratito por ya cada una de nosotros sabemos, ¿no? Qué es las cosas que tenemos que alejar, por las que tenemos que orar, por nuestros hijos, por los jóvenes, por cada líder de acá de CDO. Nosotros sabemos las necesidades tanto de la iglesia como en nuestra casa, nuestros hijos. Oremos, hermanas, oremos un momentito, nos derramemos delante del Señor. Nosotros podemos tocar el corazón del Señor. Podemos hacerlo con nuestra obediencia, nuestra humillación, que esa sea nuestra ofrenda, un corazón humillado delante de Él, para que nuestros hijos sean lo que dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, que ellos sirvan a Dios en su tiempo. Oremos, hermanas, un momentito, por favor. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, en esta hora, mi Dios, yo te pido, Padre, con todo mi corazón, que tú seas con cada una de mis hermanas. Tú sabes las necesidades de cada una de ellas, sabes las mías, Señor. Sabes, Padre Santo, el anhelo de mi corazón, Señor. Y yo sé, Padre, que en su momento tú traerás a mis hijos, Señor, que tú quitarás todo estorbo que esté en la vida de mis hijos, en la vida de los hijos de mis hermanas, de nuestros esposos.
que tú los traerás, Señor, en tu tiempo, conforme a tu palabra, mi Dios hermoso, conforme a tus promesas, Padre. Te pido por cada ministerio de casa de oración, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú quites, Señor, que tú quites toda frialdad, toda apatía espiritual que pueda haber, Señor, que levantes levitas, Padre, que tú, mi Dios hermoso, seas con nuestro pastor Miguelín, Señor, dándole sabiduría, entendimiento, Señor. Que esa sea nuestra oración, Padre, por todo, Señor, hasta que veamos, Señor, lluvia que cae del cielo, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, nuestro matrimonio, sobre nosotras mismas, Padre, sobre nosotras, mi Dios, que a veces también no queremos entender, Señor. Clamamos, pero nada más nosotras no ponemos nada de nuestra parte, Dios. Sé propicio de nosotras, Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanas, que ellas puedan, Señor, sacar adelante a sus hijos, ya que les ha tocado ser madres solas. Ser papá y mamá no es fácil, yo lo pasé, mi Dios. Guarda a nuestros jóvenes, mi Dios. Guarda a David, que es el líder de jóvenes, mi Dios. Guarda a David, que su corazón esté, Señor, guardado para ti, mi Dios. Que él pueda hacerte fiel todo el tiempo, Padre. Que él pueda, Señor, ser un buen líder para los jóvenes, mi Dios. Te ponemos a David, Señor. Te ponemos al ministerio de alabanza, Padre. Que tú saques, mi Dios, todo lo que tengas que sacar de cada uno de nosotros, Padre. Queremos tocar tu corazón en esta hora. Te pido, mi Dios, por todos los jóvenes, mi Dios, que viven confundidos, que viven alejados de ti, mi Dios, confiando, Señor, en cosas, creyendo en cosas que no existen, que tú no has mandado, Señor. Te pido con todo mi corazón que tú puedas regresar, Señor, a todos los jóvenes que han decidido seguir su camino solo, sin ti, Señor. Te pido por Carlos Abraham, mi Señor, por Carlos Molina, Señor, tú conoces a todos esos jóvenes, mi Dios, que se han apartado de ti, Señor. Pero también, Señor, yo creo con todo mi corazón, porque tú estás vivo, le servimos a un Dios vivo. Yo sé que tú vas a regresarlos, mi Dios. Y sé que aunque no están aquí, tú tienes cuidado de ellos, por el amor y el servicio que te dan sus padres, mi Señor, y por la fe que ellos tienen en ti. Ayúdanos, por favor, Padre, y ayúdanos a cada una de nosotras a ser, Señor, mujeres guerreras, mujeres esforzadas, mujeres perseverantes, que no bajemos la mano. Es cierto, a veces nos cansamos, es que no entiende, es que no obedece, es que no me hace caso. No importa. Rispa lo hizo 6 meses por unos hijos que ya estaban muertos. Y Dios así le contestó, ya muertos sus hijos, ella pudo verlos enterrados dignamente, Señor. Yo sé que tú escuchas las oraciones, Padre. Yo sé, Señor, que tú estás aquí ministrando, hablando a cada una en la vida de mis hermanas. Te pido por Laurita, por Lula, por Rosy, por mi hermana Malenita, por Mónica, Señor, por todas las que estamos aquí, mi Dios, que tú nos des, Padre, esa fuerza, Señor, que no nos cansemos, aunque nuestros ojos vean lo contrario, que no bajemos la guardia, Padre mío, que sigamos adelante confiando en ti, porque tú vas
como poderoso gigante delante de nosotras, mi Dios. Gracias por la vida de Mónica, del hermano Juan Carlos, de Nadia, de Carlos. Guárdalos, bendícelos como familia, Señor, porque ellos están comprometidos contigo, no con el pastor ni con los miembros de CDO. Su compromiso de ellos es contigo. Y sabemos, mi Dios, que cuando nosotros nos levantamos para servirte, también el enemigo se levanta. Pero él está vencido, mi Dios, porque tú lo exhibiste, Señor. Él no puede, Señor, pararnos, Señor, cuando tú tienes un propósito en nuestra vida, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por la vida de esta mujer que a mí en lo personal me ha enseñado mucho, de que ella fue más allá de la muerte, Señor, pero siempre descansando en ti, en la roca inconmovible, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios de los cielos. Gracias por este tiempo, mi Señor. Bendito seas. Gloria a ti para siempre, mi Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Dios de los cielos. Hermanas, quiero dejarles algo en su corazón. Desde luego yo he tomado este versículo, lo he hecho ya mío. Está en Deuteronomio 10, sus versículos 12, del 12 al 14. Y vamos a leer, ya cuando lo tengan digan amén, y lo leemos entre todas. Amén, hermanas. Ahí donde dice Israel, yo aquí lo tengo, le puse mi nombre. Ya no dice Israel, dice ahora pues Lulú. Y ahí le ponen su nombre ustedes. Dice, ahora pues Lulú, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hermanas, hagamos nuestro ese versículo, lo vivamos. Hermanas, pues esto es muy hermoso, la verdad. Estaba muy tensa, tenía la garganta muy así como, pero gracias a Dios que Él estuvo conmigo. Y hermanas, yo deseo con todo mi corazón que la palabra de hoy haya servido, que se haga rema en nuestra vida y que no nos cansemos de orar, de doblar nuestras rodillas hasta que veamos la promesa de Dios en nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestro esposo. Gracias, hermanas. Que Dios las bendiga. Bendiciones.